Pregunta 11. Dada la función lineal f de los reales sobre los reales, tales que f de x igual a x más b, la cual contiene los puntos p 1,3 y q 0,-2, identifique la proposición verdadera. Con los valores de a y b de esta función lineal, debo de restarlos y ver cuál sería la respuesta. Recordemos que f de x es igual a y. Y entonces esta expresión la puedo reescribir de esta manera para reemplazar los puntos dentro de la ecuación. Por ejemplo, el punto P, donde x vale 1 y y vale 3. Entonces reemplazando en la ecuación lineal me quedaría de esta manera, con x1 y bueno, esta sería mi ecuación 1 y reemplazando el valor de q, el punto en la misma expresión inicial, pero con el valor de x0 y y menos 2. Me quedaría de esta manera. Esta expresión de aquí es la que estoy reemplazando, donde y sería menos 2, a por x que vale 0, más el valor de b. Sería mi segunda ecuación, y tendría aquí un sistema de ecuaciones lineales, la cual tiene las variables a y b, y yo puedo encontrar sus valores con alguno de los métodos para simplificar o reducir las ecuaciones y encontrar la solución. Vamos a reducirlas un poco. La primera expresión me quedaría 3 igual a más b, y la segunda expresión o segunda ecuación me quedaría menos 2 igual a b, donde ya obtengo el valor de la primera variable, ya tengo el valor de b, es menos 2, y esa puedo reemplazar el valor de b, lo reemplazo en la ecuación 1 y obtendría luego lo siguiente. La ecuación 1 dice 3 igual a más b, pero el valor de b ya lo encontré hace poco y es menos 2, lo cual obtendría a más por menos 2, y este menos 2 que está restando lo voy a pasar a sumar a la izquierda, con lo cual encontraría el valor de a, que sería 5. Obtenido mis valores de a y de b, lo que procedo es hacer la resta como dicen las opciones y ver cuánto me queda. El valor de a que queda en 5 y el valor de b que queda en menos 2, el menos de la expresión se mantiene y reemplazo con el menos 2 de lo que yo encontré. Vamos a ver eso en cuánto resulta. Sería menos por menos más 2, y esto me daría como resultado 7. La respuesta correcta sería la opción B. Vamos al siguiente ejercicio, el número 12. Pregunta 12. Para la función cuadrática f con dominio en los números reales sobre rango en los números reales, tales que f de x igual a x cuadrado más bx más 4, no tenga intersección con el eje x, debe cumplirse que, y las opciones tengo posibles intervalos de valores que debe tener b. Escribir f de x es lo mismo que escribir y vamos a recordar la forma general de una ecuación cuadrática, que es ax cuadrado más bx más c, donde el valor de a está aquí y es igual a 1, es el coeficiente del x al cuadrado, el valor de c está acá y es 4, es el término independiente, y el valor de b debemos descubrirlo de tal manera que cumpla esta condición, que no tenga intersección con el eje x. Cuando el valor de a es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Cuando el valor de a es positivo, como en este caso, la parábola debe de abrirse hacia arriba. Con el eje y no hay ninguna restricción, así que puede estar aquí, como puede estar acá, como puede estar muy alejado, o puede estar justo en la mitad. No habría problema. Donde hay una restricción es con el eje x, que dice que esta función, esta curva, no debe cruzar en el eje x. Esto no puede ocurrir, mucho menos esto. Al menos podría pasar esto de aquí. Al menos, como mínimo, tocar apenas el eje x. Pero esto para descubrir qué valor debería tener como límite el mínimo de esta función, el mínimo donde está esta curvatura. El punto mínimo, o también llamado punto máximo en algunos casos, cuando la parábola es así, llamemos P al punto mínimo de esta curvatura, la cual tiene un valor de x mínimo y tiene también un valor de y mínimo, las cuales tienen sus respectivas fórmulas. Para el x mínimo, la fórmula es igual a menos b sobre 2a. Esta no interesa ya que puede tener cualquier valor en x, pero el valor de y mínimo sí nos interesa y tendremos que utilizar la fórmula respectiva, que en este caso es menos b cuadrado sobre 4a más c. Estas letras a, b y c son las que identificamos hace un momento en la ecuación general.
Vamos a reemplazar los respectivos valores de A y C en esta ecuación y también el valor de el y mínimo, que descubrimos que de acuerdo a la condición que nos dice aquí, el valor mínimo de y debe ser igual a c. Como el valor de b no c queda expresado esa variable, luego se pone 4 por a, que vale 1, más el valor de c, que vale 4. Para cumplir la condición que no tenga intersección con el eje x, debemos decir que el valor en y mínimo de la curva debe ser mayor que 0 y debemos resolver esta inecuación. Aquí bajamos el 0 y acá ponemos la expresión que hace un rato escribimos, b cuadrado sobre 4a más c, y reemplazamos los valores. El menos b cuadrado queda expresado de esa misma manera porque no conocemos el valor de b, es el que vamos a descubrir. El 4 por a, el a vale 1 de acuerdo a lo que observamos aquí, y el valor de c sería de 4. Todo esto debe ser mayor que a la izquierda de la desigualdad me va a quedar menos b al cuadrado sobre 4 y esto que está aquí sumando lo voy a pasar a restar al otro lado y me quedaría 0 menos 4 que sería igual a menos 4. Ahora este 4 que está dividiendo sube a multiplicar y me va a quedar 16 negativo y a la izquierda me quedaría el menos b cuadrado. Vamos a despejar el menos b al cuadrado como tener aquí menos 1. El cual está multiplicando y va a bajar a dividir al menos 16 de esta manera. Solo que cuando tenemos inecuaciones aquí ocurre algo muy interesante, es que el sentido de la desigualdad debe de cambiar. De ser mayor ahora va a ser menor. Y a la derecha aplico la ley de signos, menos para menos a más y me queda 16. Ese es mi valor de b al cuadrado. Vamos a despejar b. El exponente al cuadrado pasa como raíz cuadrada de 16. Continuamos resolviendo en la parte superior. Vuelvo a escribir mi expresión, pero de esta manera. B menor que raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es 16 equivalente a 4 al cuadrado. Entonces, resolver esto me va a quedar lo siguiente. Raíz cuadrada de un número al cuadrado me resulta en el valor absoluto que se expresa con estas barras y lo que me queda es 4. Lo que comúnmente saben decir más menos 4, formalmente debe quedar como valor absoluto de 4. Y esto se puede resolver de esta manera. Como tengo menor, se va a aplicar esta propiedad que se separa en dos menores con la b en la mitad y a la izquierda se pone el 4 negativo y a la derecha el 4 positivo. Esto como intervalo quiere decir que el valor de b va a estar entre el 4 negativo y el 4 positivo, pero con paréntesis en el intervalo, ya que quiere decir que no se puede incluir el valor del 4, pero sí los valores intermedios. Y esta sería mi respuesta correspondiente a la opción A. Para que puedan entender mejor esto, vamos a irnos a graficar la función en el programa GeoGebra. Empezamos a escribir x al cuadrado. Fíjense que ya se va graficando la parábola. Vamos a ponerle más y vamos a ponerle el 0 por x, ya que todavía no vamos a ver cuánto vale b, más 4. El valor de 4 lo hace elevar en el eje y. Entonces empezamos a probar aquí, por ejemplo, con una x, se va moviendo un poco a la izquierda, con 2x, con 3x y con 4x se va moviendo a la izquierda, pero justamente en 4 toca lo que es el eje x. Como no es lo que se quiere, pues aquí podría ir un valor menor, por ejemplo 3 o 3.9 y no tocaría el eje x. Lo mismo puede pasar pero con valores negativos, entonces puede ser menos 1, como puede ser menos 2, como puede ser menos 3 o menos 3.9 y si ya ponemos el valor de 4 ya toca el eje x. Lo que no se quiere es que no cruce el eje, no se interseque con el eje, entonces 4 sería el valor límite. 4 positivo y 4 negativo, ya que si me paso de 4 por ejemplo con 5 me cruzo el eje, con 7 mucho peor. De igual manera con los números positivos, por ejemplo con 5x o con 6x, ya la parábola lo que va a hacer es cruzar el eje x, es lo que se quiere evitar, ya que es la condición que me exige el ejercicio aquí en el enunciado. Pregunta 13. Si f de x igual a x al cubo menos 7x, donde f de a igual a f de b igual a f de c igual a 0, con
A diferente de B diferente de C, el valor numérico de f de A más B más C será igual a los valores de las letras A, B y C son números diferentes, como lo dice aquí, que van a hacer que mi función f de x sea igual a 0. Es decir, la función x al cubo menos 7x más 6 va a ser igual a 0 cuando los reemplacemos, cuando los evaluemos en los valores de A, B y C. En pocas palabras, A, B y C son los ceros de esta función. Para encontrar esos valores podemos hacerlos factorando o con el método de Ruffini o por inspección, probando ciertos valores enteros. El 0, el 1 o el menos 1, el 2 o el menos 2, inclusive el 3 o el menos 3. Pero debemos tener 3 raíces porque tengo una función cúbica. Vamos a hacerlo por inspección, ya que la expresión, la función es sencilla. Por ejemplo, x al cubo vamos a ponerlo como un valor elevado al cubo. Luego tiene que ser menos 7 por cierto valor más 6. Vamos a empezar por el valor del 0. Mentalmente no podría ser porque 0 al cubo 0 menos 7 por 0 0 y me quedaría 6. Vamos a probar con 1. Ese valor va a ser el valor de x en mi función y me da igual 0. Mi primer valor correcto. Vamos ahora con el valor de 2, borro y también acá me quedaría entonces también 0. Vamos con el valor de 3 y me resultaría en 12 en este caso. Vamos a probar los negativos. Voy a probar con menos 3. Para poner el número negativo debe ser con esta tecla del menos pequeñito. Ahí se hizo 0 y encontré mis 3 raíces, es decir, los 3 números que harían que se haga 0 mi función. Sería 1, 2 y menos 3, que son los valores de A, B y C. Vamos a empezar a nombrar a cada valor, no importa si A le hago que valga 1 o si no el 2, cualquiera no afectaría en este caso, pongámosle nada más que en orden. El valor de A1, el valor de B va a ser 2 y el valor de C va a ser igual a menos 3. Ahora vamos a hacer lo que me pide. El valor numérico de la función f de A más B más C. Vamos a poner f de A dice que vale 1, B valdría 2, C valdría menos 3. Esto me resultaría en f de 1 más 2, 3, más por menos 3. Aquí me daría menos 3 más 3. Me pide que calcule f de 0. Entonces, en esta expresión de aquí, vamos a poner que el valor de x vale 0. Así se reemplaza correctamente. El valor de x va a ser 0. Esto es lo que estamos haciendo, nada más que reemplazar. Y esto me va a resultar en 0 al cubo 0, menos 7 por 0, 0, más 6. Por lo tanto, f va a ser igual a 6. Es la respuesta a mi ejercicio, la opción B. F de A más B más C resultó ser igual a f de 0, es decir, el valor de 6. Pregunta 14. La función f con dominio en los reales menos el 0 sobre el rango de los reales tal que f de x igual a 1 menos logaritmo natural de valor absoluto de x será una función par, periódica, acotada o creciente o decreciente. Vamos a verificar las opciones haciendo un gráfico de la función en el plano XY, un gráfico bien aproximado. El logaritmo natural normalmente tiene un gráfico más o menos así. Por definición, la función menos logaritmo natural de x sería en cambio algo más o menos invertido. Sería de esta manera. El signo menos a una función le hace un espejo con respecto al eje x. En el segundo plano cartesiano vamos a dibujar la función menos logaritmo natural de valor absoluto de x, lo cual haría parecer una especie de reflejo en espejo pero con respecto al eje y, de esta manera.
recordando que nunca va a tocar el valor de aquí. En el eje Y nunca va a tocar, siempre va a ser asintótico, es decir, el logaritmo de 0 no existe, por eso nunca va a tener un valor en Y cuando X valga 0. Normalmente aquí se encuentra el -1 y el 1, ya que por definición logaritmo de 1 es 0 y logaritmo de -1 también sería 0 por la propiedad de valor absoluto. En el otro plano cartesiano vamos a graficar la función completa, la cual ya es 1 menos logaritmo natural de valor absoluto de x. Con lo cual este 1 positivo que está aquí lo que hace es subir un poco a la función. Ya no cortaría en 1 sino un poquito más arriba. Igual sería como que un espejo. Corrigiendo el gráfico sería más o menos así. Esta sería mi función. A partir de esta puedo fijarme en las diferentes opciones. La opción E dice estrictamente decreciente en el intervalo de -1 a 0. Por aquí sería el -1 y acá estaría el 0. No es para nada decreciente, la función crece, aumenta, sube. No puede ser la opción E. La opción D dice que será creciente en el intervalo de 0 a 1. De 0 a 1, en cambio la función D crece, baja. Entonces tampoco puede ser la opción D. Descartamos. Una función es acotada solo cuando tenemos un rango limitado. Y en esta función el rango se va hacia el infinito positivo y hacia el infinito negativo. Entonces no puede ser la opción C. La opción B tampoco puede ser porque nuestra función no es periódica. Una función periódica es una función que tiene un patrón, como por ejemplo las funciones trigonométricas, seno o coseno, están que se repiten una y otra vez, una y otra vez. Entonces esta función no es periódica. Esta función de aquí, por ejemplo, sería la función coseno. Esta sí es una función periódica. Las funciones trigonométricas son periódicas, pero esta función no es periódica, entonces no puede ser la B. Y la que me queda es la A, puede ser par. Una función par es aquella que es simétrica o espejo al eje Y, al eje vertical. Es como que lo de la derecha se refleja a la izquierda. Entonces esa función es par. También se puede verificar con esta propiedad que dice que evaluemos f de menos x y que debe ser igual a f de x. Verifiquemos. F de menos x sería la función que está aquí evaluada con menos x. Y la función dice 1 menos logaritmo natural de valor absoluto de menos x. Me quedaría 1 menos logaritmo natural y el valor absoluto de un número negativo, en el caso que sea menos x, me queda x positivo. Y eso es totalmente lo mismo que tener 1 menos logaritmo natural de x. El valor absoluto vuelve positivo cualquier valor negativo de x. Por tanto, se desaparecería el valor absoluto, tanto a la izquierda como a la derecha. Y así se comprobaría que da igual reemplazar la función ya sea con menos x o con x. Entonces cumple la propiedad de paridad. Por lo tanto, la opción A es correcta. Pregunta número 15. El menor valor real de x que satisface la ecuación 2 elevado al logaritmo de base 4 de x cuadrado menos x por logaritmo de base 2 de 8 igual a 3 se encuentra en el intervalo de... Esta expresión mezcla la forma exponencial con la forma logarítmica. Voy a volver a escribirlo para empezarlo a resolver. La base 2 elevado al logaritmo de base 4. Esta base lo expreso como 2 al cuadrado para aplicar cierta propiedad que me va a permitir reducir de x al cuadrado menos viene x por logaritmo de base 2 de 8. Esto yo lo puedo resolver. Lo que me pregunta aquí es a qué exponente hay que elevar la base 2 para obtener el resultado 8. Y eso es por 3. Y esto debe ser igual a 3.
Esta parte de aquí se puede resolver con la forma básica, la forma equivalencia fundamental que dice logaritmo de base 2 de 8 va a ser igual a 3, porque esta base 2 hay que elevar al cubo para que me dé 8. Con esta propiedad fundamental se resuelve esta parte, en la cual obtuve 3. Continuamos. Ahora, vuelvo a repetir la base 2, y aquí ocurre algo interesante. Al tener aquí una potencia de base con exponente 2 y otra potencia con un exponente 2, estos pueden salir uno como numerador, el primero, el otro como denominador, y se irían a simplificar. Y me quedaría de esta manera: 2 para el que está acá arriba, sobre 2 para el que está aquí abajo, por logaritmo natural de 2 de x, menos aquí x por 3, 3x, igual a 3. Estos dos se pueden simplificar, se iría el numerador con denominador. Y una propiedad me dice que cuando tengo iguales bases de esta manera se simplifican. Y te quedaría únicamente este valor de x de aquí. De esta manera me quedaría x, luego menos 3x igual a 3. Esto me resulta en menos 2x igual a 3. Entonces x sería igual a 3 medios negativos. Es decir, que x sería igual a menos 1,5. El menos 1,5 sería mi solución a la ecuación logarítmica y estaría ubicado en el intervalo de la opción A, entre menos 2 y menos 1. La recta numérica graficada aquí me lo explica. Entre menos 2 y menos 1 tengo el menos 1,5. Entonces la opción A es la que cumple. Ejercicio 16. Al simplificar la expresión que tenemos aquí se obtiene, esto podemos hacerlo con calculadora o manualmente. Vamos a hacerlo en esta ocasión manualmente aplicando las propiedades. E elevado a la logaritmo natural de 2. Como la base del logaritmo natural es e, ocurre la propiedad de que se simplifican las bases y solo me queda el 2. Más, dice 10 elevado a la logaritmo de 100. Pero este logaritmo de 100 es como tener 10 al cuadrado. Y este 9 que está acá es como tener 3 al cuadrado. Y se pueden ir esos exponentes. Y también se pueden simplificar luego las bases. Y eso me va a quedar de la siguiente manera: el 2 que tenía por un lado, más, y me quedaría únicamente este 3 de aquí, por las propiedades de logaritmos. En el denominador es bien sencillo: 1 más 2 al cuadrado, 4. Luego dice menos logaritmo natural de, perdón, logaritmo de 1. Eso sería 0. Y abajo me quedaría 5. Y arriba también me quedaría 5, sería 5 sobre 5 igual a 1. Y la respuesta corresponde a la opción A. La pregunta o problema 17 dice: sean las matrices A, B y C, entonces debemos calcular B por A por C transpuesta. B por A más C transpuesta. El orden de las matrices sí importa cuando yo voy a multiplicar. Voy a escribir lo siguiente: la matriz B, que es menos 2, menos 1, 1, 0, por la matriz A, que sería 2, menos 1, 0, 3. Todo esto debo sumar a la transpuesta de la matriz C. En la transpuesta hay que cambiar la fila 0 menos 1, pasa a ser columna 0 menos 1. La otra fila 1, 2 pasa a ser columna con los elementos 1 y 2. Empecemos a multiplicar. Vamos a hacerlo despacio. Aquí tengo que multiplicar la primera fila con la primera columna.
término a término. Sería 2 negativo por 2, 4 negativo. Luego 1 por 1 negativo, menos 1. Vamos con la siguiente columna. La misma fila. Menos 2 por 0, 0. Luego 1 por 3, 3. Más 3 entonces. Vamos ahora a la siguiente fila por la primera columna. Y luego esa misma fila por la siguiente columna. Así se realiza la multiplicación de matrices. Entonces 1 negativo por 2, menos 2. 0 por menos 1, 0. Entonces más 0. Siguiente, menos 1 por 0, 0. Y luego este 0 de aquí por el 3 de acá, 0. Esto me quedaría de la siguiente manera. En el primer término, menos 4 menos 1, menos 5. El siguiente término de abajo sería menos 2. El de aquí sería 0 más 3, 3. Y 0 más 0, 0. Esto hay que sumar con mi C transpuesta, que es 0, menos 1, 1 y 2. Aquí va a ser igual, término a término. Menos 5 más 0, menos 5. 3 y 1 suman 4. Menos 2 más menos 1, menos 3. Y 0 tengo que sumar con 2, que serían 2. Esta sería mi respuesta, que corresponde a la opción B. Menos 5 menos 3, 4, 2. Con mi opción correcta. Pregunta 18. Para que la matriz A sea simétrica, debe cumplirse que la suma de A más B más C sea igual a. Para que la matriz A sea simétrica, tiene que ser igual a su matriz transpuesta. Vamos a escribir la matriz A. En este caso sería 2 menos 1, 4. A más 1 sobre 5, C menos 1, 2B, 2, 8. Solo he vuelto a copiar lo que dice mi enunciado. Y eso tiene que ser igual a esta misma matriz, pero transpuesta. Es decir, lo que era columna pasa a ser fila, que sería 2 menos 1, 4. La columna 2 pasaría a ser fila 2 y sería A más 1, 5, C menos 1. Y la que es columna 3 pasaría a ser fila 3. Se cambian las filas por columnas. Sería 2B, 2 y 8. Y aquí hay que ver las condiciones para que sean simétricas. Hay que hacer lo siguiente. Por ejemplo, toda la diagonal principal coincide. Faltaría hacer coincidir el resto de términos. Es decir, el menos 1 debe ser igual a más 1. Luego, el 2b debería ser igual a 4. Y también debería cumplirse que el c menos 1 que está aquí debe ser igual a su respectivo elemento acá. Coincide con lo que dice acá, que el c menos 1 debe ser igual al elemento de aquí, o sea 2. Vamos a empezar a resolver estas igualdades. Empecemos por la última, que dice que c menos 1 debe ser igual a 2. Por lo tanto, c va a ser igual a 2 más 1. Estamos despejando c y me daría 3. Vamos ahora al b. El 2b que está aquí debe ser igual a 4. Para que eso ocurra, pues tengo que cumplir la condición y escribir la respectiva expresión y despejamos b,
que va a ser igual a 4 sobre 2, o sea, b va a valer 2. Ya tengo el valor de b, el valor de c, vamos al último, el valor del otro término, el cual dice lo siguiente, que menos 1 debe ser igual a más 1. Da igual cómo lo escriban, escribo primero a más 1 y debe ser igual a menos 1. Entonces el más 1 que está sumando pasa a restar acá con el menos 1 y me da como respuesta menos 2. Ahora lo que me pide es que sume los tres valores, o sea, el valor de A más el valor de B más el valor de C, y quiere ver cuánto me da. A menos 2 más B que vale 2 y más C que vale 3. Esto me daría 2 y 3, 5, menos 2, 3. Esa sería mi respuesta, correspondiente a la opción D. Pregunta 19. El valor de es igual a... Me da una matriz 3 por 3, una matriz cuadrada. Y pues me dice que hay el valor de esta matriz. Si me pide que hay el valor, yo intuyo que lo que me pide es que hay el determinante. Vamos a escribir, supongamos que la matriz se llama A. Se puede escribir así, determinante de A. Aunque también se puede escribir así, la matriz A entre unas barras. Y vamos a calcular su respectivo valor. Ponemos una barra totalmente vertical. Escribimos sus valores, que en la columna 1 son A, B y C. En la columna 2 son 3, menos 1 y 2. Y en la columna 3 es 2A, 2B, 2C. Ahora la teoría nos dice aquí lo siguiente. Hay un método entre varios y es de repetir las primeras dos columnas para que puedan tener todas las diagonales principales completas con quien se puedan multiplicar. Las dos primeras que serían 3, menos 1 y 2. Luego aplicamos los respectivos métodos. ¿Qué dicen estos métodos? Multiplico las diagonales. Estas de aquí son las positivas y vamos a escribirlas. Serían A por menos 1 menos A por 2C menos 2AC. La siguiente dice 2 por 3, 6B por C, 6BC. Como todos son positivos, queda positivo. Aparte de que estas columnas de aquí hay que sobreentender que hay que tomarlas inicialmente como positivas. Vamos como la última. La última me dice 2A por B, 2AB. Por 2, 4AB. Todos positivos, me va a quedar entonces 4AB multiplicándose. Vamos ahora a las otras diagonales. Estas son las negativas, las que en cambio bajan hacia la izquierda. De esta manera, aquí tendría 2A por menos 1 menos 2A por C menos 2AC. Ojo que me sale negativo porque hay elementos que tienen el signo menos, como aquí. Por eso me sale negativo y me sale 2AC negativo. Pero como es la diagonal que baja, debes tomar en cuenta que también va un signo menos antes. Como para la de acá. También iría un signo menos antes. Y ahí sí veríamos cuánto nos queda. Sería A por 2B, 2AB. Por 2, 4AB. Vamos al siguiente. Sería 3 por B, 3B. Por 2C, 6BC. Menos 6BC. Ahora procedemos a hacer las respectivas operaciones. Aplicar álgebra con mucho cuidado. Vamos a escribir todo aplicando la ley de signos. Aquí me queda 2AC más 6BC más 4AB. Acá sería menos por menos más 2AC, menos por más menos 4AB, menos por más menos 6BC. Vamos a ver lo que se puede simplificar. Términos semejantes, este de aquí, menos 2AC con este 2AC se pueden ir. También puedo ir este 6BC con este 6BC porque son términos con signos iguales. Perdón, términos con signos diferentes se restan. Y luego este 4AB con menos 4B. Y esto sorprendentemente me va a quedar 0. Esta es la respuesta a mi ejercicio correspondiente a la opción A.
Siguiente ejercicio, el número 20. Se tiene un cubo de oro cuya arista mide 4 metros, suponiendo que no existe pérdida en el proceso de fundición para obtener a partir de este cubo otros cubos cuyas aristas midan 2 metros. La cantidad de nuevos cubos que se pueden obtener con esta característica es igual a... Vamos a recordar que el cubo tiene esta forma. Es una figura en 3 dimensiones que tiene ancho, largo y profundidad. Todas las 3 dimensiones son iguales, tienen las mismas medidas. Las aristas son las líneas que están en todos los lados de este cubo. Aquí tengo una arista, otra arista y las 3 aristas son iguales, por eso se llama cubo. Ok, y lo que me pide es cuántos cubitos se pueden hacer a partir de este cubo. Este cubo que tiene su medida y dice que cuántos cubitos podrían hacer. Es como que quiere cortar todo esto y quiere ver cuántos cubitos le saldría. Entonces esto es un poquito de razonable. Recuerden, los cubitos pequeños que quieren es de 2 metros, mientras los cubos originalmente tienen 4 metros de arista. Vamos a tener que relacionar los volúmenes. Saco el volumen del primer cubo y le divido por el volumen del segundo cubo y yo podré obtener allí el número de cubos que puedo hacer. Vamos a realizar la división. El volumen del cubo 1 pues sería la longitud 1 al cubo. En cambio que para el cubo 2 sería su longitud 2 también al cubo. Sigamos resolviendo de manera horizontal. Para el cubo 1 es 4 metros. 4 al cubo. Para el cubo 2 sería 2 metros. 2 al cubo. Entonces el número de cubitos va a ser igual a 4 por 4, 16 por 4, 64, dividido para 2 por 2, 4 por 2, 8. Y esto me da como resultado 8, que corresponde a la opción C. Entonces, con este cubo original, el grande, se podrán obtener 8 cubos pequeñitos de los que están aquí, estos cubos pequeñitos. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo y atención. A seguirnos preparando. Recuerden repasar estos videos una, dos, tres veces, las que sean necesarias. Recuerden también que la victoria favorece a los que se preparan, así que hasta una próxima oportunidad, estimados aspirantes.